Pues ahora nuestro estudio en el escrito está de Dios es bajo el tema la generación más atacada. Y quisiera iniciar recordándoles que en momentos críticos, en momentos coyunturales de los propósitos de Dios para la humanidad, siempre ha habido ataque y persecución masiva de los niños. Ejemplo, previo a la gran liberación de Israel, Dios los sacó de su esclavitud en Egipto y previo al nacimiento de su gran libertador Moisés se desató una persecución y matanza de niños en Egipto, tratando de evitar el nacimiento de Moisés, que es el salvador en términos humanos de esa nación en ese momento histórico para toda la humanidad, no solo para Israel. Luego, previo a la obra redentora de Cristo, cuando Cristo está por nacer a esta vida humana y terrenal, de igual manera se desata otro ataque, persecución y matanza de niños, tratando de evitar el nacimiento del Salvador Jesucristo. Y ahora, previo a la segunda venida de Jesucristo, previo a su segundo retorno, vemos un ataque masivo también, que se activa desde las naciones más poderosas del mundo. Y este ataque y esta persecución y esta matanza no solo es física, por ejemplo, en términos del aborto, es lo que yo llamaría para ustedes la muerte de la identidad dada por Dios. Por consiguiente, el ataque a los propósitos y a los diseños de Dios para los seres humanos, y ese ataque va dirigido hacia la niñez. De ahí nuestro tema de estudio serio esta mañana, la generación más atacada. Y quiero partir, amados hermanos, de la lectura, yo digo que clásica cuando uno piensa en los niños en la iglesia. Marcos capítulo 10, versos 14 y 16, que leo de la Biblia versión, la Biblia del Jubileo, que es la Biblia Reina Valera antigua, en una revisión que se hizo de ella en el año 2000. Dice así esa versión: y viéndolo Jesús se enojó, porque hay cosas que aún en nuestras épocas están disgustando y perturbando la mente y el corazón de Dios. Viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis. Vaya frase, tiene un componente profético en nuestras épocas. No se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esa frase que destaco para ustedes en el texto, no se lo estorbéis, veámosla brevemente en los textos originales de donde se traduce a nuestras Biblias en castellano. Lo que se tradujo como no se lo estorbéis proviene del griego kolúo, que tiene estas acepciones, traduce detener, es decir, impedir, ya sea por palabra o por acción, por palabra o por acto. De allí que kolúo, que se tradujo no estorbar, perfectamente se puede traducir como prohibir, como obstaculizar, como impedir y como resistir. Hay fuerzas hoy día, son fuerzas sociales, son fuerzas políticas, es la nueva cultura planetaria que está trayendo ese efecto de obstaculizar, de prohibir, de impedir, de resistir, que el diseño de Dios que
viene para la humanidad desde la primera creación humana, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora se está tratando de traer una nueva concepción, un nuevo diseño que no es nada más que un disparate y un garabato, y que se está metiendo hasta la médula en la cultura universal. Le llamo yo a esto la gran amenaza. Una nueva forma de persecución astuta, extraña, muy sofisticada de los niños. No es la matanza al estilo de la carnicería como en los días de Moisés o en los días de Jesús. Es otra clase de matanza. Si antes nos preocupaba lo que sucede en términos de cuánto los abortistas han crecido en el mundo, en todas las naciones, ahora es la matanza de la identidad del ser humano, y nada más seguro de hacer ese ataque que hacerlo a la niñez. Es la gran amenaza, es lo que conocemos hoy día como la ideología de género, que no es nada más, amados hermanos, que el intento, lo pongo en estos términos para ustedes, el intento de biologizar lo que es solamente ideología, es decir, querer convertir en algo biológico algo que solo es un invento de las personas, de los grupos que promueven eso. Aclaremos, ya que uso el término biologizar, ¿qué es lo biológico, particularmente en el ser humano? Una breve definición. Lo biológico en el ser humano, amados hermanos, tiene que ver con un cuerpo que se desarrolla y que madura, escuchen esto, sometido a su realidad física. A su realidad física. Esto, que es el marco de referencia y el encuadre desde el nacimiento hasta la muerte de un ser humano, eso se está cambiando en muchos lugares, y la cultura universal lo está recibiendo a brazos abiertos. Si hablamos de la ideología de género y todo esto para simplemente oxigenar nuestro entendimiento sobre este asunto, la ideología de género, amados hermanos, es un sistema de pensamiento. Es de carácter filosófico, pero yo diría que tiene un componente político, un componente incluso económico, que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico, es decir, esa preferencia y a voluntad de la gente. Qué cosa más extraña. A voluntad y a preferencia de cada individuo, su sexualidad y su afectividad. Y ahora es cultural también, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Es un verdadero circo, es un pandemonium la sociedad universal. Y se promueve a través de la cultura, en las películas, en la música, en las modas. Casi que no hay algún contexto de actividad donde eso no se promueva de una manera voraz, de una manera violenta, si se quiere. Hablemos de esa gran amenaza. En primer término, amados hermanos, la gran amenaza tiene que ver que el niño, en vez de descubrir lo que es, que el niño decida lo que es. Ya en países como el nuestro, un país pequeño, ya se está considerando en distintos centros educativos, etcétera, la tercera alternativa en los baños o aún para decidir el sexo de las personas. Hay una alternativa que es el proceso transicional previo hasta que la criatura va a comenzar a decidir qué es, si es varón o es mujer.
En vez de descubrir lo que es, que el niño decida lo que es. Y hay padres que patrocinan, que promueven y que apadrinan eso, aún en sus propias criaturas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? El profeta Isaías, en el capítulo 29 del libro que lleva su nombre, versículo 16, dice: ¿qué manera de falsear las cosas? Parece que se escribió para nuestros días. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Eso es lo que está diciendo hoy la nueva filosofía, el nuevo enfoque. Que todo lo que se nos ha dicho, valores cristianos, valores biológicos, valores científicos, valores de todo tipo, están siendo descartados como obsoletos, como totalmente anacrónicos, como demasiado primitivos, y entonces estamos ensayando una nueva modalidad y mentalidad exótica, ciertamente, porque no crean ustedes que el infierno va a estar solamente lleno de esos pecados que ya conocemos como conductas sociales destructivas. Va a estar lleno de un montón de gente que recibe premios en este mundo con todas las propuestas que se hacen, sociales, políticas y de toda índole. Pero note lo que dice el profeta Isaías: es falsear las cosas. Falsear las cosas. Es el barro protestándole al alfarero: yo voy a hacer lo que yo decida que soy. Qué cosa más absurda. Y cómo seguramente es una provocación al cielo. Saben, vienen capítulos dolorosos para la humanidad, y la humanidad se los está consiguiendo a pulso. Entre la destrucción del planeta, que cada año lo vamos viviendo peor, no va a haber agua, no habrán cultivos, habrán unos calores infernales y unos inviernos destructivos por la mano del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pero que le dio la espalda a Dios administrando el planeta. Y ahora la nueva moralidad, no solo dando la espalda a Dios, ofendiendo a Dios de una manera que no damos crédito con todo lo que se ve y se escucha todos los días. Pues lo primero en esta gran amenaza es que dirigir al niño a que, en vez de descubrir lo que él es, que decida lo que es. Segunda forma de ver esta gran amenaza: que el niño, en vez de encontrar su identidad sexual, decida su identidad sexual. Creo que, no sé si fue mi esposa que me dijo en el supermercado, en algún otro lugar, un niño con sus padres o algo, sus familiares. ¿Qué fue lo que escuchaste? Yo quiero ser niña. El niño. Que en lugar de lo que vamos descubriendo y acatando todos, cuando el niño es pequeño, su identidad está allí, pero está como en un estado de inocencia, que en la medida que vayan avanzando los años, entre la pubertad y todo eso, comienza a recibir las sensaciones y las percepciones en su cuerpo, mente, sentimientos, hormonas, todo él comienza a descubrir su identidad sexual y comienza a acatar su identidad sexual. Entonces hay un momento que comienza a ver a las niñas y ya las ve con otros ojos. Es lo natural, es lo de esperarse. Pero en nuestros días, en vez de encontrar, de descubrir, de conocer su identidad sexual y acatarla de manera natural, ahora es que el niño decida su identidad sexual. Y lo promueven los gobiernos, y el de Honduras no es la excepción.
también lo promueve. Se ha sumado a la lista, que cada vez es mayor, de los países en los cuales desde la legislación en sus congresos y senados se está promoviendo y convirtiendo en ley esto para las sociedades. De nuevo, volvamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Saben, hay dos formas de ignorar. Ignorar por ser ignorante, es decir, no tiene el conocimiento la persona, o el que ignora deliberadamente, el que conociendo le da la espalda a ese conocimiento y a esa verdad que ha recibido, que le ha sido enseñada. La sociedad está dando la espalda deliberadamente, es una forma de ignorar a Dios, ignorar sus diseños, ignorar sus preceptos de manera voluntaria, de manera deliberada, ignorando que el cuerpo humano se debe administrar en un estado y actitud de solemnidad, porque mi cuerpo no me pertenece, que es la principal postura de nosotros los cristianos frente a los abortistas. No se trata de algo que te pertenece, tu cuerpo no es tuyo, y ese cuerpo que llevas dentro no es como un órgano que te los puedes sacar cuando te dé la gana. Ese es otro cuerpo y es otra vida y es otra historia y es otro destino. No tienes derecho sobre él. El cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Es algo que hemos recibido de Dios, que tenemos de Dios, que no nos pertenece, y a los niños se les enseña con solemnidad tratar su cuerpo. ¿Saben? Yo no procedo de los ámbitos de la santidad, de la consagración a Dios y del cristianismo más excelso. Yo vengo de las calles. A la edad de 14 años, 15 años, yo comencé a vivir en comunas hippies en aquellos años 60, viviendo en promiscuidad sexual, hombres, mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, consumiendo drogas y alcohol. Pasé cerca de 4 años viviendo en distintas comunidades hippies, en destrucción, anarquizando mi propio cuerpo, pisoteando la santidad del cuerpo que recibimos de Dios. Claro que conozco la basura desde la basura, y conozco el mal olor desde el mal olor del basurero. Que no me vengan con cuentos a mí. Y la tercera forma de ver esa gran amenaza, que el niño, en vez de buscar y conocer el diseño de Dios para él, que el niño se diseñe a sí mismo. Que se diseñe a sí mismo. Mami, quiero ser. Bueno, los artistas, enseñándole a la humanidad con sus propios hijos, esos artistas de Hollywood, que se diseñe a sí mismo la persona. Nuestra última escritura, Salmo 139, versos 13, 15 y 16. Porque tú, ¿quién es tú ahí? Dios. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Cuál es la frase que sigue? Me hiciste en el seno de mi madre. O sea, no te hizo tu papá, no te hizo tu mamá, Dios te hizo. Saben, yo me odiaba a mí mismo desde niño y me hacía cortadas con cuchillos y con navajas por el odio que sentía
acerca de mí mismo. Epilepsia, bipolaridad y esquizofrenia. En la vida cristiana mi mayor lucha fue aprender a amarme a mí mismo y a respetarme como Dios quiere que respetemos nuestras vidas. Él me hizo. Honro y respeto la memoria de mis padres, pero reconozco que odié a mis padres. Cuando papá, don Andrés Peñalba, falleció a los 56 años, no quise ir al entierro. Y mientras mi familia lo enterraba en un lluvioso día domingo, yo me fui a un concierto de rock allí en donde hoy es el área del Congreso y donde era el Instituto Central en aquel entonces. Allí me fui a refugiar a un concierto de rock, a beber, a drogarme, a degradarme. Y ya drogado fui al Panteón General, donde enterraban a papá, y me aposté en algún rincón a observar a mi familia, llorando, quebrantados por la partida de papá. Pero cuando vengo al Señor descubro que no es papá ni es mamá quien me trajo a este mundo, es Dios que tiene un propósito para cada ser humano. Verso 15: no estaba oculto de ti mi cuerpo. Epilepsia, bipolaridad, esquizofrenia. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Yo he llorado con la frase que sigue 1000 veces. Tus ojos vieron mi embrión. Jesus. Tus ojos vieron mi embrión. Esa vida que odié, ese cuerpo que cortaba con cuchillos, con navajas, todas esas drogas que consumí, toda esa degradación. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuando yo deambulaba por esas calles drogado aquí en Tegucigalpa, Dios miraba este día hablándole yo a nuestra amada congregación. Quiero concluir pidiéndoles que oremos por la niñez nuestra y la niñez del mundo entero. Les invito a ponerse en pie. Padre, hoy venimos, Dios, en plena certidumbre de fe, a aferrarnos a tus promesas, a tu palabra y a tus propósitos para cada ser humano en la persona de cada infante. Bendecimos a esos niños que están en los salones de clases aquí en la iglesia y en los salones de clase de todas las iglesias en nuestro país, ciudades, pueblos, caseríos, y a todos los niños que ni siquiera tienen la oportunidad de la educación en este trabajo. Algunos explotados en trabajo infantil, otros deambulando en mercados y calles sin nadie que pueda resolver su historia. Hoy bendecimos a la niñez. Alza tus manos. Como parte de lo que es bendecir y amar nuestra patria, bendigamos a nuestros niños. Señor, guarda a mis nietos de toda esa cosa que se cierne sobre la humanidad. Guarda a los niños nuestros, aún de la misma gente que promueve estas cosas. Guarda a sus niños, guarda su espíritu,
Y ese embrión que vieron tus ojos, Señor, protege ahora esas vidas. Y Señor, perdona a esta humanidad que peca contra ti todos los días.